Lucha contra la corrupción. Este es el punto que quería llegar porque es el con el que nos va a dar las 2 últimas semanas, con una serie de trafasías, con una serie de patrañas. Hemos dicho claramente que nuestro gobierno no hemos tolerado, no toleramos ni toleraremos la corrupción. Sigamos. Pero permítame recordar el viejo país, porque como siempre digo, el problema del pueblo ecuatoriano es que tenemos muy buen corazón y muy mala memoria. Antes la corrupción era generalizada, tolerada, evidente. ¿Se acuerdan cuando los pactos políticos era repartirse las aduanas? Osvaldo Hurtado le dio a Gary Esparza las aduanas para que lo apoyara desde el Congreso. Gary Esparza era un CFPista que fue presidente del Congreso. Los que tenemos algunos añitos no podemos olvidar esas cosas. Acuérdense cuando el puesto más buscado era vistaforador de aduana, para servir a la patria, no, para llenarse los bolsillos. La aduana era una corruptela total. Ahora tenemos las aduanas más transparentes de toda América Latina, compañeros. Acuérdense Pacifitel, ya lo dije. El negocio más rentable del mundo, telecomunicaciones, perdía decenas de millones de dólares, porque era cueva de ladrones socialcristianos. Hoy, ese Pacifitel funcionado con Adinatel, la nueva CNT, genera centenas de millones anuales de utilidades para ustedes, para el pueblo ecuatoriano. No toleramos la corrupción. Hemos limpiado esa corrupción generalizada, evidente, que se había tomado nuestras instituciones. Acuérdense lo que era el registro civil, para ponerle un ejemplo muy cercano a todos ustedes. Cuando iban a sacar una cédula, si no pasaban plata no salían nunca. Ahora la cédula se saca en 20 minutos, tal vez el proceso más rápido del planeta entero, compañeros. Acuérdense lo que era nuestra policía. Hoy cómo ha mejorado y es respetada nuestra policía. Acuérdense lo que era la justicia. No lo salvaban así, lo salvaban así, pues, en los juzgados penales. Hoy nada de eso existe. Los jueces se nombran por concurso, eso es lo que le dio la partidocracia, no se los pueden repartir. Cuando llegamos al gobierno, 70% de los jueces eran encargados. Ahí sí los nombraban directamente. Ahora 100% es por concurso. Hemos limpiado el Estado de esa corrupción generalizada, evidente. Pero no solo existía esa corrupción. Como ya hemos dicho, existía corrupción en lo que no se hacía. Coca-Cola Sinclair estaba planificada hace cerca de 40 años. ¿Por qué nunca lo hicieron? Porque se terminaba pues el negocio de las barcazas. A la barcaza se le pagaba, genere o no genere, por la capacidad instalada. Y vaya, vean de quién eran esos negocios. La corrupción estaba en el no hacer. No hago hidroeléctricas para mantener el negocio de las barcazas, el negocio social cristiano. No hago almacenamiento de gas en tierra para mantener el almacenamiento en barcos. Vaya, vean de quién eran los barcos. La corrupción estaba en no hacer. Y había corrupción generalizada, corrupción más tapiñada en no hacer. Una corrupción, esto es importante que manejen estos conceptos, compañeros, legalizada por la toma del poder político que debe servir al bien común por parte de ciertos grupos de poder, como el poder financiero. ¿O qué creen que fue? El congelamiento de depósitos. Esa es la más grande incautación de bienes privados de la historia del país, un robo legalizado. Pero no solo le impidió a la gente sacar sus recursos un año, la gente se nos suicidaba por no tener para pagar la escuela de sus hijos, el anciano por no poder atenderse, sino que, como ya hemos explicado, y ya veremos más adelante, nos robaron parte de nuestros depósitos. Y otra forma de corrupción legalizada fue el negociado con certificados de depósito. Veamos en qué consiste esto, compañeros, muy claramente, porque ustedes deben manejar esta cosa. Sigamos. Aquí está, año 99, arbitrariamente, un gobierno neoliberal, porque así son los neoliberales, vive el mercado mientras gana, cuando pierda agarra lo que puedas. Realizó ese gobierno la incautación de bienes privados más grande de la historia del país. Ha incautado nuestro depósito, nuestra plata, propiedad privada, los que ahora hablan de Estado de Derecho y todas esas cosas. Nuestra propiedad privada nos las incautaron. Pero nos incautaron cuando el sucre valía 10.000 sucres dólares. Si teníamos 1 millón de sucres, nos incautaron 100 dólares. Nos devuelven un año después ese millón de sucres ya en dólares, pero a 25.000 sucres dólares. Nos devuelven solo 40 dólares. No solo que se apropiaron un año de mi propiedad privada, de mi ahorro, de lo que era mío, sino que se me robaron el 60% y era robo legalizado. Esto sí es corrupción, compañeros. Prohibido olvidar. Sigamos, por favor. ¿Y cuál era otra forma de corrupción? Aquí hay caretucos que dicen,
Yo no participé en feriado bancario, no participó. Ministro de ese gobierno, pero lucró con la tragedia de nuestra sociedad, de nuestras familias. Les incautan sus depósitos, ese millón de sucres, año 99. Se emiten certificados, aquí me pone el Banco Central, eran los bancos privados los que emitían. Banco del Progreso, Rafael Correa tiene 1 millón de sucres, pero yo no necesito ese papelito, necesito plata para pagar la escuela de mis hijos. Y venía el Banco de Guayaquil, los mismos bancos quebrados, y decían, sí, yo te compro tu papelito, pero a la mitad de precio, a 500.000. Y en la desesperación, nuestros ciudadanos tenían que vender al banquero, y fíjense cuánto ganaron cierta banca corrupta, porque esto pudo ser legal, pero sigue siendo corrupción, sigue siendo inmoral negociar con la tragedia de nuestra gente. Esos banqueros que en vez de alma tienen un gran bolsillo, le compraban a la gente a la mitad, 50%. Pero no contentos con esto, utilizando en función de sus intereses el poder político, Yamil Maguad, totalmente dominado por los banqueros, emite un decreto obligando a la banca pública, a la Corporación Financiera Nacional, ahí sí, a comprarle a los banqueros ese certificado, pero al 100%. Y se volvieron multimillonarios y quebraron a la Corporación Financiera, que se llenó de papeles sin valor. Prohibido olvidar, esto era el viejo país. Corrupción, pero legalizada por la toma del poder político por parte de grupos de interés como el poder financiero, compañeros. Esto ya no existe en la patria nueva. Que nadie nos gane la moral. Nosotros somos los honestos y somos más. Aquí había una revolución ética. Ya no existe esta clase de corrupción. ¿Cuál es la corrupción que hemos detectado en los últimos meses? La coima de una empresa corrupta y corruptora a funcionarios pillos. Pero nadie anuncia, soy corrupto. Y son coimas depositadas, como les decía, en cuentas secretas de empresas fantasmas en paraísos fiscales. ¿Cómo se detecta eso? Eso ha ocurrido en Alemania, Siemens, en China, donde hay pena de muerte. Nos vienen con la demagogia de que más controles y el problema es que no ha habido fiscalización. Que nos expliquen con fiscalización, si ellos tenían mayoría en la asamblea y dicen que no ha habido, ¿cómo detectaban esas coimas en paraísos fiscales? Todo es pura demagogia, compañeros. Aquí se trata de la formación de valores y obviamente cuando se detecte un caso de corrupción, que no prevalezca esa corrupción, aplicar todo el peso de la ley para impedir la impunidad. Eso es precisamente lo que está haciendo el gobierno de la Revolución Ciudadana. Sigue, por favor. Si vieron cómo nos robaron legalmente, ¿no? Aquí ustedes tienen, pues, tenemos que diferenciar claramente la conducta del gobierno y sus esfuerzos para combatir la corrupción frente a la conducta corrupta de algún funcionario, de alguna persona que se haya tomado el nombre del gobierno. De hecho, las mafias de Petroecuador son mafias que han venido antes de nuestro gobierno. Charlie Pareja Cordero, el director de la mafia, entró al negocio petrolero con Férez Cordero, era representante del gobierno social cristiano ante CEPE, Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, como se llamaba Petroecuador en ese entonces. De ahí tiene todas sus mafias. Y logró infiltrarnos a este psicópata delincuente de Carlos Pareja Yaruzeli, su primo en segundo grado. Y ahí tenemos los mails. Trataron de destruir computadoras, etcétera, pero se recuperaron mails donde este tipo le pasaba los contratos para que Charlie Pareja coordine. Tú no participas de algo que se le gane nos dan 5% de comisión. Le informaba todo a Charlie Pareja, abogado de los Isaías. O sea, Carlos Pareja Yaruzeli no solo que robó, traicionó a la Revolución Ciudadana, a su pueblo, sino que nos vendió a los mayores saqueadores de la historia de este país, los hermanos Isaías, que también tienen todo un plan de desestabilización al gobierno, que lo evidenciamos con esos mails, pero la prensa lo ocultó. Ahí decían, asignaban funciones en febrero del 2013. Fundamedios, usted hace esto, Galo Lara, usted hace esto, Fernando Villavicencio, usted hace el otro, pero eso ha sido largamente ocultado por la prensa de siempre. Pero ahí está el plan develado, evidenciado de estos Isaías, que es gente más malvada y poderosa. Y esa otra idea fuerza, nos quieren hacer creer, en función de su ideología, que el problema de corrupción es el Estado, lo público, que no hay corrupción no privado. Les acabo de mostrar corrupción legalizada. Pero además, para que haya un corrupto en el sector público, debe haber un corrupto y corrupto en el sector privado. Y en este caso está Carlos Pareja Cordero, las empresas que dieron plata, Odebrecht, en el caso de Odebrecht. Y también debemos tener claro que los mayores saqueadores en la historia de este país no son funcionarios públicos, son banqueros pillos, los hermanos Isaías, que nos robaron cerca de 600 millones de dólares y hoy son prósperos inversionistas en Miami Beach, Florida. Prohibido olvidar, compañeros.
Los actos de corrupción se tratan de casos aislados, sobre los cuales este gobierno está actuando con absoluta firmeza y mano dura, haciendo todo lo posible para que estos actos indebidos no queden en impunidad. Lamentablemente, cierta prensa se ha dado con la piedra entre los dientes, ¿no? Porque cuando ya el caso Petrocor está casi resuelto, ya sabemos los implicados, y el jefe de la mafia estaba fuera de Petrocor, Charlie Pareja Cordero, hoy fugitivo en la clandestinidad en Perú, además de abogado de los hermanos Isaías, para que vean cómo ha sido la argolla en este país. El caso de Brecht, resulta que se le filtra por información de Lava Jato, ahí está la lista pues, de los socialcristianos, año 1987, tras base Santa Elena. Y lo que nosotros hemos podido averiguar, hemos investigado las cuentas de nuestros ministros, gerentes de empresas públicas, resulta que el que cae es un asesor ad honorem del alcalde de Quito que tiene en 2 años 6 millones de dólares depositados, y otro asesor ad honorem tunguragüense que tiene movimientos por cerca de 28 millones de dólares, en los últimos 3, 4 años 15 y 6 millones de dólares sin ninguna justificación. Entonces no caen lo que la prensa quería que caigan. Pero en todo caso seguimos investigando este caso, compañeros. Solo con la voluntad política de un proceso revolucionario fue posible desarticular y condenar décadas de corrupción en el sector petrolero y en todos los sectores, como hemos visto, compañeros. Y se seguirá investigando para no dejar ni un solo caso en la impunidad. Sigamos. Y por eso también el pacto ético. ¿Queremos luchar contra la corrupción? No es charlatanería. Prohibamos que los funcionarios públicos tengan cuentas, empresas e inversiones en paraísos fiscales, porque a través de esos paraísos se dio la corrupción.